A continuación, vamos a iniciar la sesión 5 del taller de Excel. En esta ocasión vamos a observar cómo se hace la auditoría de las fórmulas en una hoja de cálculo que ya esté finalizada y de la cual no seamos autor. Para ello, vamos a ir al menú de fórmulas y la cinta de opciones de fórmulas nos va a permitir ver, además de los ya mencionados antes, grupos lógicos de fórmulas donde tenemos las automáticas, las que se han usado por última vez. Estas van a depender del uso que le den ustedes a Excel. Las financieras, que tienen que ver con cálculos de intereses, periodos contables y demás. Las lógicas, que tienen que ver con la comparación de dos objetos, cantidades o textos. De ahí tenemos las que manipulan caracteres o textos, es decir, los unen, los separan, los buscan, los limpian, los convierten de mayúsculas a minúsculas, los convierten a número. De aquí tenemos las de fecha y hora, que nos permite contar el año, el mes, el día, si el día es festivo, si no es festivo, si cae día de semana. Las de búsqueda y referencia, que nos permiten buscar valores específicos basándonos en un patrón o en una condición. Las matemáticas o trigonométricas, que hacen uso de las funciones matemáticas: seno, coseno, tangente, factorial, exponente, cosecante, grados, logaritmo, logaritmo natural, potencias, números árabes, multinomiales, inversa y demás. Y tenemos más funciones que también tienen sus propios grupos, como son las estadísticas, que son coeficientes, conteos, cuartiles, covarianzas. Las de ingeniería, que son para funciones que los ingenieros deben conocer. Cubos de datos, es decir, agrupaciones de datos en matrices de más de 2 dimensiones. Las de información, que nos permite saber el nombre de la hoja, si es lógico, si es celda, si es par, si es impar. Las de compatibilidad, que están aquí para las versiones anteriores de Excel, las hojas viejas que tengamos. Y las de los servicios web, que nos permiten acceder a información que está en la web. Todos estos grupos de funciones ya los hemos mencionado, aunque no todos los hemos visto. Tenemos también, cuando creamos nuestras propias funciones, que podemos asignarles nombres y podemos utilizarlas después llamándolas por el nombre que les hemos asignado. Es decir, aquí escribimos una fórmula y la nombramos como si fuera una función. Y luego la podemos mandar a llamar con el nombre que le hemos asignado. Bueno, estas son las principales funciones que utilizamos siempre, pero además de estas tenemos otro componente que se llama auditoría de fórmulas. Esta auditoría de fórmulas nos va a permitir visualizar de dónde depende la fórmula que estamos ejecutando. Además tenemos la ventana de inspección y las opciones para el cálculo. Normalmente cuando una hoja de Excel se abre, se calculan automáticamente las fórmulas, pero hay ocasiones en que en equipos muy lentos se desactiva esta función y ese panel de cálculo nos permite llevar a cabo estas funciones. Aquí podemos ver que esta hoja de cálculo tiene casi todas sus celdas llenas de funciones diseñadas a la medida. ¿Qué es lo que hacen estas funciones? Hacen conteos de conjuntos de datos que, de acuerdo a lo que se señala ahí, seleccionan datos de una pestaña nombrada como 2022-2023 que contiene más de 20.000 datos y posteriormente comprueba que cumplan cierto criterio. Ya usamos antes la función de contar si y mencionamos la función contar si conjunto. Lo que hace la función contar si es contarnos cuando todos los elementos que cumplen una condición.
Ahora, esta lo que hace es contarnos todos los elementos que cumplen varias condiciones y nos dicen cuántos son. En este caso nos interesa saber, de acuerdo con lo que hay en la primera columna, el número de hombres, el número de mujeres, la edad promedio hasta 21 años, cuántos hombres cumplen esa edad promedio, cuántas mujeres la cumplen, los que están fuera de esa edad promedio, es decir, los que se han llevado más tiempo del debido en completar sus estudios. Todos esos datos están en la hoja mencionada antes, 2022-2023, y están numerados del 1 al 20.075. Y las columnas nos demuestran varios valores asociados a estos alumnos. Se ha anonimizado la información, por eso nada más vemos que dice M de matrícula, N de nombre. Y todos esos datos se van desglosando en esta hoja de cálculo que nos permite tener el detalle de esos datos. Entonces, vamos aquí a analizar de dónde se calculan todas esas funciones, utilizando para ello la auditoría de fórmulas. ¿Sí? Aquí vemos que la fórmula de porcentajes depende de dos celdas y nos enseña ahí la fórmula que se escribió para esa celda. Entonces, cada una de las celdas nos va mostrando cómo se escribió la fórmula para calcularla, y vemos que no todas las celdas son adyacentes, es decir, hay varios porcentajes calculados ahí que deben sumar 100 en cada una de las partes, componentes, dependiendo de las fracciones de datos que estén considerando. Aquí vamos a ver que el primer 100% que tenemos que analizar es el que hay entre masculinos y femeninos. Eso debe sumar el 100% de los datos. Pero también vamos a tener cada componente, los que tienen hasta 21 años y los que tienen más de 21 años. Estos dos componentes también nos deben de sumar un 100%. ¿Sí? La suma de esos dos componentes deben de sumar 100%. Y los componentes parciales, que son masculinos más femeninos que tienen menos de 21 años y masculinos más femeninos que tienen más de 21 años, también nos deben de sumar un 100%. Eso nos va señalando que toda la información ha sido completada en los cálculos numéricos, ¿sí? Todas esas cantidades deben sumar el 100%. Pero hay que tomar en cuenta que este 100% de los parciales no equivale al 100% de los datos, sino a la proporción que cumple esa condición, que en este caso el 100% de ese componente equivale a 66 del total de los datos, y el 100% de los componentes equivale al 33% de los datos. Es decir, 66% tiene menos de 21 años o 21 años y 33 tiene más de 21 años. Ahí lo vamos a señalar con diferentes códigos de colores para que seamos conscientes de este detalle. Es decir, aunque esos datos están señalando que son el 100% de la fracción, solamente constituyen el 66% del total de los datos que están siendo contabilizados. En este caso, cada año se ha dividido en 3 periodos. Y en cada periodo hay cierta cantidad de datos masculinos y femeninos. Aquí vemos el uso de los precedentes. Ahí nos dice que esa celda que nos está dando 144 está jalando 2 etiquetas de las celdas D1 y la A2, y además ahí podemos ver esa mallita. Esa mallita nos indica que ciertos datos provienen de una hoja de datos que es externa a la hoja actual. Eso es lo que nos está indicando ahí. Esa hoja de datos es la hoja 2022-2023. Ahí vemos la siguiente fórmula. Esa solamente tiene una dependencia de las etiquetas y los datos vienen también asimismo de una hoja separada de la hoja actual. Eso es lo que nos indican
los códigos de estas dependencias, ¿sí? Dependiendo de la fórmula que estemos buscando, vamos a ver los diferentes señalamientos de las dependencias. Aquí en este caso la fórmula que nos da 298 depende de la etiqueta 2023-03 y de la etiqueta femenino, y jala los datos de una hoja separada de la actual. Esto que vamos viendo aquí nos va a permitir tener conciencia de dónde vienen los datos que están señalados en la fórmula, sin necesidad de que vayamos utilizando el F2 para que nos señale. Porque ¿qué pasa con el F2? Nos señala las celdas que están en la propia hoja de cálculo activa, pero no nos señala que existen datos que vienen de otra celda. Entonces eso a veces nos confunde porque no hallamos en la hoja actual las celdas de las cuales estamos considerando en la fórmula. Aquí ya podemos tomar conciencia de que hay datos que vienen desde afuera de la hoja. En este caso analizamos que para esta función estamos llamando celdas de la hoja actual, estamos poniendo una condición lógica que es S mayor a 21, y además estamos analizando los datos que vienen de una hoja de cálculo que es externa a los datos que tengo en la pestaña fórmulas, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo también que la fórmula en comillas simple pone el nombre de la hoja desde donde se está jalando la información. Se utiliza el signo de admiración para señalar cuáles van a ser las celdas que necesitamos, que en este caso necesitamos que no se mueva la fórmula porque la copiamos hacia las siguientes celdas. Entonces lo que hacemos es poner el símbolo de pesos. Si queremos comprobar que efectivamente los datos que me está mandando la fórmula son adecuados, porque no confiamos en que la fórmula esté bien escrita, lo podemos hacer manualmente seleccionando con los filtros las mismas condiciones que dieron origen a la cantidad deseada. En este caso, por ejemplo, son 2023-03, el sexo sería el sexo femenino y la condición sería que las personas sean mayores de 21 años. Entonces ahí tenemos ya seleccionados los femeninos, vemos el icono del filtro y ahora vamos a seleccionar todos aquellos que tengan una edad superior a 21 años. Ahí estamos viendo que ya no queda ningún elemento que tenga menos de 21 años. Entonces, ¿cuánto nos dice que son? Son 298, que es precisamente los 298 que nos señala esa fórmula, y las dependencias son 2023-03, el femenino, y la condición mayor a 21, que no la vemos ahí, pero la tenemos señalada en la etiqueta que da origen a esas fórmulas. Ahí está, mayor a 21. Entonces ahí comprobamos que nuestra fórmula está bien escrita. Otra forma de comprobar que todos los datos están siendo considerados es mediante las sumatorias parciales de los datos que tenemos en cada uno de los datos que debe dar 100%, y que ya habíamos señalado con códigos de colores hace unos momentos, ¿sí? Esos códigos de colores no contienen en sí fórmulas, más que algunos cuantos, nada más está señalando que deben sumar el 100%, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo las fórmulas y las estamos auditando. En este caso, ese total que estamos viendo ahí depende de la suma de todas esas parcialidades de datos, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo de cuáles dependen cada una de esas totales que se están señalando ahí, ¿sí? Esas son las dependencias que tenemos y las secuencias que tenemos de datos. Aquí usamos la opción mostrar fórmulas para que podamos ver cuáles son las celdas que contienen alguna fórmula. Es decir, los datos que están ahí no están escritos, sino que están calculados. Si se dan cuenta ahí, los 100% se convierten en unos,
¿Por qué? Porque el porcentaje se calcula sobre la cantidad que se considera la unidad. Aquí estamos viendo el cálculo del porcentaje, que es una fórmula de qué celdas depende. En este caso, los porcentajes parciales dependen de las dos celdas antecedentes, ¿sí? Ahí estamos viendo precedentes y dependientes, ¿sí? Entonces, esos dos cálculos de porcentajes que están en las últimas celdas dependen de una de las celdas que está ahí, de la H8. En cambio, la otra nos está diciendo que esos dos componentes, la H5 y 6, son los que fijan el valor del porcentaje 46.94. Si se dan cuenta, son las operaciones inversas las que estamos viendo ahí. Una es de cuál depende y la otra es cuál produce. Y ahora vamos a ver la evaluación de las fórmulas. ¿Qué es lo que hace la evaluación de las fórmulas? Me pone la fórmula a como está escrita con las incógnitas y después, cada vez que le doy evaluar, va despejando una de las variables paso a paso, como si hiciéramos una comprobación manual de la fórmula. Al final nos da de dónde surge la explicación del número 46.94. También hay otra opción que es evaluar paso por paso, que lo que hace es que va punto por punto de acuerdo a la ejecución de la fórmula. En este caso la fórmula es la suma de B5 hasta G5. Y ahí se va haciendo la evaluación paso a paso, como ya vimos anteriormente, ¿sí? Entonces, y así podemos evaluar cualquiera de las celdas en las que haya una fórmula que se calcule. Esta función de evaluación de fórmulas solo funciona cuando en la celda en la que estamos posicionados hay una fórmula. Si no hay alguna fórmula en esa celda, nos va a marcar un mensaje avisándonos que no hay nada que evaluar en la celda, ¿sí? Entonces, aquí si vemos, la primera columna son etiquetas, las últimas columnas J y K son escritos a mano para demostrar que esas son las cantidades, y finalmente todo lo que está en las tablas pues, puede ser evaluado de acuerdo a las indicaciones de nuestras fórmulas. Entonces, para eso nos sirve la auditoría de fórmulas, para que nosotros vayamos teniendo una comprensión lógica de cómo se calculan los datos en la hoja de cálculo que me ha sido proporcionada. Es más, nos sirve también para evaluar hojas de cálculo que tengan mucho tiempo que ya hicimos y que contengan fórmulas muy complejas. Si se dan cuenta aquí, las fórmulas que están diseñadas, pese a que hacen poquitas cosas, implica una larga línea de símbolos, porque los datos se están jalando de otra hoja de cálculo, y eso implica que tengamos que poner una etiqueta que indique de qué hojas son los datos y de qué otras hojas se van a combinar para cumplir las condiciones, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los datos origen, que se ve que son miles de datos. Sin embargo, con unas cuantas fórmulas fuimos capaces de analizar la composición de los datos en cuanto a ciclos escolares, en cuanto a cumplimiento de ciertas condiciones como son sexos, límites de edad, y además solamente tuvimos que aplicar algunos formatos, como por ejemplo en los porcentajes. Para que sean legibles les dejamos únicamente 2 dígitos. A los totales no les tuvimos que aplicar ningún formato porque son legibles al no ser cantidades muy grandes. Pero muy bien les pudimos haber colocado una leyenda de número para que le pusieran una notación de coma. Pero no lo consideramos necesario y lo dejamos así. Lo demás le dimos porcentaje a las celdas de porcentajes, solamente a las primeras, y las demás las dejamos solamente con precisión de 2 dígitos, ¿sí? Y el 100 lo dejamos sin ningún formato. Aquí al final acabo de agregar los porcentajes a los que equivalen en verdad
ese 46.94 de la suma parcial de personas que tienen menos de 21 años o 21 años, en verdad equivale a un 31.16 del total de los datos. Era como se les dijo anteriormente en la cuestión de los gráficos. Si nosotros tomamos en cuenta nada más una parte parcial de los datos, como el 100%, el número proporcional que me va a salir es mayor. Ese 43% que estamos hablando hace un momento es un 35%. Esas dos cantidades suman los 66.39 que vimos anteriormente. Entonces ahí podemos ver cómo se calculan. Por otra parte, aquí podemos comprobar esto, el origen de esas fórmulas que acabamos de poner ahí, si le damos la auditoría de fórmulas. Vamos a ver que los cálculos que están ahí dependen de las celdas que contienen los totales parciales y de el total de elementos que cumplen con esa condición. Por tanto, ese porcentaje sí es el equivalente del 100%, no como los otros que únicamente dependen de la suma de los datos parciales sobre el dato parcial que estamos analizando, ¿sí? Por eso el número es más alto que el del total. Ahí los podemos comparar y salimos de dudas sobre de dónde vienen esos datos. Entonces, esa es la utilidad de la auditoría de fórmulas que estamos mencionando aquí. Y entonces, de esta manera tenemos claridad de que lo que estamos viendo en nuestros datos es algo confiable. Entonces, bueno, hasta aquí dejamos esta sesión. Gracias por su atención.